Nuevamente estamos con ustedes con otro programa de nuestra serie de episodios, por decirlo de algún modo, con este programa El Búho de entrevistas y opiniones. En estos momentos estamos nosotros con el anuncio inminente del Tribunal Supremo Electoral sobre la oficialización de los resultados de la primera vuelta electoral realizada el 25 de junio y por lo tanto la convocatoria a la segunda vuelta, que sería el 20 de agosto. Ha sido este proceso muy atropellado, muy escabroso, con muchas vicisitudes jurídicas, recursos de amparo, resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, y bueno, ha habido un proceso bastante complicado, y nosotros para hablar de esto y de los antecedentes de esta coyuntura electoral y en general del proceso político guatemalteco, hemos invitado a Víctor Hugo Godoy. Víctor Hugo Godoy pues tiene una experiencia bastante amplia en estos procesos electorales, en este tipo de procesos en los que de alguna manera la historia de Guatemala ha dado giros. Y por ejemplo, él estuvo en la transición de 1982, cuando desde el gobierno de facto de Ríos Montt se transitó hacia una nueva institucionalidad política, institucional, electoral, que pues nos lleva a la realidad actual con todos sus vericuetos. Víctor Hugo, ¿qué tal estás? Bienvenido nuevamente al programa y quisiéramos conversar un poco sobre cómo ves en general digamos, esta etapa que ha pasado del proceso electoral, porque ya tuvimos las elecciones. Esa fue, digamos, una primera etapa. Una segunda etapa, podemos decir que fue todo este tema jurídico, político, para llegar a la resolución de esta convocatoria a la segunda vuelta. Y pasaremos a una tercera etapa, que es la segunda vuelta electoral, y esperar los resultados de ver quién de los dos finalistas, si la UNE o Semilla, pues resulta vencedor en la próxima vuelta que tenemos el 20 de agosto. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bueno, muchas gracias, Byron. Muchas gracias al Búho por darme la oportunidad otra vez. Fue interesante lo que platicamos en la anterior oportunidad y creo que ahora vamos a una especie de continuación de aquello. Una de las cosas que la comisión que se encarga de ver procesos electorales en Naciones Unidas, para el tema de la integridad del voto, es en qué contexto se dan las elecciones, no necesariamente que haya respeto por las normas, que el proceso sea limpio, sino que en qué contexto. Y en esa medida, ¿cómo se llama? Cómo el ciudadano está viendo al gobierno, tiene mucho que ver. Y entonces hubo mucha desconfianza hacia este proceso electoral. Recuerdo uno de los memes que circularon en las redes sociales, donde aparecía la presidenta del tribunal diciendo: miren, ya tenemos los resultados, solo faltan las elecciones. Sí. Entonces, esto generó, es decir, un proceso electoral bastante atípico. Por primera vez, y esto casi ni los partidos lo han mencionado, en lugar de que el Tribunal Supremo convocara al ministro de Gobernación para ver el tema de seguridad en las elecciones, vino la Fiscalía General, el MP, y ellos convocaron al ministro de la Defensa y al ministro de Gobernación, y ellos hicieron un plan de seguridad cuando el MP no tenía nada que hacer ahí. Pero era parte de todo un imaginario en el que lo que se pretendía era inhibir al ciudadano a que fuera a votar. Ese es mi primer análisis. Entonces, prácticamente en las comisiones de prevención de conflictividad, digamos, en los departamentos y todo eso, el MP era el que llevaba la batuta. Es decir, como que dicen: miren, señores, hay delitos electorales, y vamos a perseguir y todo eso. Y por aparte,
todo el clima de persecución política, porque a eso ha habido, digamos, para los fiscales, para los jueces que han tenido que ir al exilio, más periodistas que están perseguidos, y un grupo ahí de abogados que prácticamente cualquier cosa, es decir, inician procesos de acción pública o de acción privada, mejor dicho, porque se dijo tal cosa. Es decir, lo que hizo fue atemorizar al ciudadano. Entonces, se dio un proceso electoral en medio de toda esta coyuntura bien difícil. Sí, porque hay que recordar que en estos procesos electorales el Tribunal Supremo Electoral es el que da, digamos, la pauta en materia de seguridad. Prácticamente la policía queda a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Ahorita fue doña Consuelo la que dirigió todo esto y la que convocó. El tribunal no dijo, miren señores, esto no es así. Se dejaron llevar para crear este ambiente de miedo para toda la población, ¿verdad? Entonces, sin embargo, quiero decir que hay una frase revolucionaria que es lo que ahora nos está pasando, es decir, solo el pueblo salva al pueblo. Y todo el mundo antes del 25 de junio creímos que esto, es decir, nos hundíamos cada día más, pero hubo un campanazo ahí, ¿verdad? Es decir, que, bueno, viene ahora una segunda vuelta con un partido, el más antiguo, digamos, de los que subsiste, contra un partido nuevo. Entonces, ese es el campanazo que dio la propia población. Bueno, y vivimos desde el primer momento de la convocatoria una excesiva judicialización que tiene, pues, presenta muchas situaciones, muchos casos, pero los más principales son sacar candidatos de la jugada aun cuando ya están inscritos. Entonces esto también genera una situación como de falta de certeza sobre el proceso electoral. Quiénes participan, quiénes no. Eso como que de principio a final todavía como que está así con grises. Sí, prácticamente en el programa pasado yo señalaba cuáles eran los objetivos de la reforma política para que no le pudieran vedar a un partido o a un ciudadano poder ser candidato. Y se dejó el tema de la legitimidad para poder poner alguna traba. Pero todo esto, digamos, poco a poco se ha ido deteriorando y ahora se inventaron esa constancia de inexistencia de reclamación de cargos. El famoso finiquito. Ni siquiera es de inexistencia de cargos, porque ya eso quiere decir que ya te probaron alguna cosa, ¿no? Cualquier perico de los palotes mete una queja ahí y eso ya te impide. Entonces, ese tipo de cosas, más la judicialización que se vino haciendo, que no principió ahora, prácticamente lo hicieron con Telma Aldana para la más connotada, digamos, de 2019. También al propio Erwin Escobar no lo dejaron participar y así. Entonces, pero ahora utilizaron más, es decir, hubo más énfasis en la judicialización. Y entonces aparece, digamos, como que todos aquellos personajes que en alguna medida le faltaron el respeto al presidente, ninguno de esos puede participar. Ahí está Roberto Arzú, ahí está Aldo Dávila. Y por poco sacaban a Mulet por defender la libertad de expresión. También, sí, pues, es decir, ahí Corrupchiche, ¿cómo se llama? Corrupchiche, ¿cómo es que le dicen? Es decir, sí. Ahí estaba, digamos que queriéndolo procesar por haber defendido ¿cómo se llama? La emisión del pensamiento. Sí, presentó una queja, creo que ante la Corte de Constitucionalidad. Sí, por eso. Entonces, eso es un exceso, digamos, de judicialización para tratar de componerse la pelota sobre lo que eran los planes de ellos desde el oficialismo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero al final el proceso electoral generó sorpresas porque probablemente los candidatos favoritos del sistema, estoy hablando, digamos, por ejemplo, de Suri Ríos, de Mulet y, por supuesto, del candidato oficial Manuel Conde, no pasaron a la segunda vuelta. Eso, las encuestas no lo advirtieron. ¿Será que las encuestas eran fabricadas o realmente se equivocaron? Bueno, yo creo que
que se equivocaron, porque, digamos, los medios de comunicación más prestigiosos, por así decirlo, en el tema de encuestas no se la iban a jugar así. Yo creo que ahí la inteligencia fue de ciudadanos. Sirvieron que mostraron su primera preferencia, digamos, y esa preferencia se las quitaron. En el caso de Carlos Pineda, entonces ya nadie dijo nada. Lo mejor callados estamos más bonitos. Y entonces, especialmente los jóvenes, no, nosotros no nos empadronamos, nosotros no. Es decir, esas fueron las respuestas. Y en realidad, prácticamente ya una semana antes, ya la cuestión ya se veía venir, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que fue un campanazo de gente que consideró, estando informada, que había una opción diferente, y se decantó por eso. La demás gente se decantó, que no estaba informada, por el voto nulo, es decir, que ameritaba por este tema de oscuridad, digamos, que rodeaba al Tribunal Supremo, pero las cosas que estaban, y el propio proceso. Pero el voto nulo tuvo un significado más de lo previsto, quizá. Lo que pasa es que... 17%. Bastante. Digamos que el voto nulo lo establecieron en las reformas del 2016 y se aplicó en 2019. Pero ahí quitaron a los candidatos y los candidatos no dijeron nada. En cambio ahora no. Ahora sí, quitaron a Telma Cabrera, entonces el MLP principió a pedir voto nulo para la presidencia. Después lo hicieron así con Roberto Arzú, y Roberto Arzú principió a pedir voto nulo. Y lo mismo Carlos Pineda, ¿verdad? Aparte de mi compañero Aquiles Fallase, que él desde el principio estaba pidiendo ese voto nulo. Y yo sí considero que ese voto nulo era un voto consciente, pero no informado, de que había otras posibilidades, ¿verdad? Entonces, porque, digamos, si no es semilla, el voto nulo hubiera crecido, ahorita tuviéramos a una segunda vuelta entre Sandra y Manuel Conde. Sí, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿por qué? Porque así como quedó normado el voto nulo, si no sacas la mitad más uno, es decir, no sirve de nada. Y entonces, entonces ahorita, digamos, es decir, Semilla, por así decirlo, salvó los planes del oficialismo respecto a que fuera Manuel Conde y con Sandra Torres los que jugaran en segunda vuelta. Sí. Ahora, el proceso estuvo muy complicado y muchos desconfiábamos casi día a día de que se fuera a respetar el resultado de la primera vuelta, porque han intervenido casi todos los poderes, empezando por la CC, luego la Corte Suprema de Justicia, y entonces hubo muchos temores. ¿Qué pasó y qué salvó? Digámoslo entre comillas así, ¿qué salvó el proceso? Porque existía en muchos sectores el temor de que el camino nos llevaba a no reconocer el triunfo de ninguno de los dos candidatos, o sea, anular las elecciones. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí la ley electoral es bien clara sobre cuál es el camino, digamos, y cómo hacerlo. Entonces, para eso los fiscales de cada partido tienen un papel, pero fundamental, porque todo se da ahí en la mesa de recepción de votos. Si alguien no impugnó ahí lo que sucedió, es bien difícil que pueda hacerlo posteriormente, porque es eso que está ahí consignado en la, ¿cómo se llama?, en la bolsa de boletas y en el acta. Eso prácticamente. Y eso va a cada partido. Y eso, sí, pues, entonces es una cosa difícil, digamos, es decir, cambiar eso. Entonces, si no estás de acuerdo, entonces acudís a pedir nulidad por la actuación del tribunal, y el Tribunal Supremo Electoral tiene que conocer esa nulidad. Si no acepta la nulidad, entonces ya puedo ir yo en amparo ante la Corte Suprema de Justicia. No, aquí de plano les dijeron, miren, no, aquí en la Corte Constitucional vamos a tirarnos un amparo, vengan aquí. De una vez se fueron, pues, se saltaron.
Claro, ajá. Es decir, ahí fue una corte apalabrada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hubo un momento que ellos no supieron qué hacer. Entonces, por lo menos para entretener la lengua, como decimos, ¿verdad? Entonces, y en la revisión no resultó nada. ¿Por qué? Porque esas juntas receptoras de votos que se idearon y se discutieron. El 1 de febrero de 1983 se discutió el papel de esas juntas en el Consejo de Estado del gobierno de Efraín Ríos Montt. Y ahí discutieron cómo debía ser el papel y cómo eso podía garantizar contra fraudes. ¿Por qué? Porque antes se podía hacer los fraudes. Entonces, desde ahí se discutió eso. Y en la primera elección, la de constituyente, pues ya se echó a andar esa cuestión y eso ha salvado todas las votaciones, incluso el problema que hubo en 2019 de la alteración de los datos informáticos, digamos, que falló el sistema informático. Pero si hubieran ido a las actas, ahí estaba salvado todo, que fue lo que a la final sucedió. Entonces, ese sistema de juntas de receptoras de votos, donde prácticamente es el ciudadano que vota, los miembros de la junta receptora y los fiscales son las que salvan la voluntad popular. Pero las juntas son municipales y son departamentales, ¿verdad? ¿Quién las nombra? ¿Cómo se...? En eso hubo también... Se nombra a esas personas porque, digamos que tuvieron una actuación bastante, digamos, correcta en este proceso. Porque es difícil. Es decir, por mucho que hayan cambiado, porque cambiaron al 90% de las juntas. Y eso generó mucha desconfianza. Hubo juntas que no aceptaron, hubo poblaciones que se opusieron a las juntas que nombraron y hubo que cambiarlas. Es decir, ¿por qué? Porque la junta receptora es la que decide. Tampoco es un proceso democrático transparente de la designación de los miembros de esas juntas. Digamos que eso lo hace el Tribunal Supremo. Y entonces, esta vez, es decir, renovaron a la gran mayoría. Se han renovado, pero de manera parcial, para que el expertise de la gente que ha participado no se pierda. Ahorita eran nuevos, más del 90%. Y entonces había una desconfianza sobre si esas juntas iban a actuar como han actuado las otras. Entonces, prácticamente actuaron como han actuado las otras, y salvaron la voluntad popular, las juntas receptoras de votos. Sí, eso se ha reconocido mucho en el trabajo de estas juntas, ¿verdad? Y ahora el Tribunal Supremo Electoral, pues, tiene que convocar a la segunda vuelta. Ya se puede decir que ya está concluida esta fase, aunque por ahí decían que la resolución de la Corte de Constitucionalidad era provisional y que se esperaba que la CC dictaminara en forma definitiva sobre ese amparo. O sea que aún queda una colita por ahí. Mire, lo que pasa es lo siguiente, digamos, el 25, es decir, el 24 y parte del 25 de junio, todos esperábamos como que nos íbamos a hundir más. La gente con su voto salvó, y ahora pues hay una esperanza de otro tipo de cosas. Pero ese 25 fue un campanazo, es decir, que el pacto de corruptos no sabía qué hacer. Y entonces por eso acudieron a la Corte como para mientras se resuelve. Sin embargo, poco a poco, es decir, todo lo que cubría o era la sombría de ese pacto de corruptos, poco a poco se ha ido separando. Ahorita digo yo que ya digamos, el CACIF ya dijo, no, vamos a segunda vuelta, las cámaras, es decir, porque ellos eran parte de todo esto. Pero ya no acompañaron, digamos, a todos en los esfuerzos de que se hiciera, se desconociera la voluntad popular y que fuéramos a elecciones de nuevo. Y de alguna manera creo yo que también la Embajada de Estados Unidos, pues o el Departamento de Estado, mejor dicho. Porque ellos, es decir, siempre han jugado un papel para bien o para mal, la mayoría de veces para mal, pero ahora ahora para bien. Digamos,
Ellos han presionado, es decir, y ahora está la comunidad internacional, hay toda una serie de medidas que la comunidad puede tomar y el empresariado mismo, es decir, ya no se la juega tan como se la jugaba antes, amparando los fraudes. ¿Ah? Entonces, yo creo que, es decir, la Corte Constitucional o la Corte Suprema, quien le toque que decidir si a alguien loco se le ocurre alguna apelación o algo que trate de impedir que haya segunda vuelta electoral, ahí es como nos decían nuestros abuelos, no hay que tocar a Dios con las manos sucias. Así es, sí. Bueno, estamos conversando con Víctor Hugo Godoy, estamos haciendo un análisis del proceso electoral y vamos a regresar con este tema en un momento. Regresamos en nuestra conversación con Víctor Hugo Godoy, nuestro invitado para este programa, y estamos conversando sobre la coyuntura electoral. Ya hicimos una revisión de lo acontecido durante la primera vuelta. De la segunda vuelta, pues todavía es muy poco lo que podemos conversar, pero hay un tema que también preocupa mucho, que es la ley electoral que rige estos procesos electorales, que norma el sistema, el régimen de partidos políticos de Guatemala. Pareciera a ratos que necesita una reforma profunda o necesitamos una nueva ley electoral, porque hemos pasado de ciertas reformas que al final, pues muchas de estas reformas han sido cosméticas. No se ha llegado a lo profundo de una ley electoral democrática. Pero nosotros le preguntábamos a Víctor Hugo Godoy sobre esta ley electoral, porque esta ley electoral fue redactada desde hace mucho tiempo, solo que ha sido reformada muchas veces, pero la ley electoral originaria, digamos, nace desde los años 80, ¿no, Víctor Hugo? Sí, la cuestión es la siguiente. Digamos que el 23 de marzo de 1982, los militares jóvenes, así se llamaron, es decir, dieron un golpe de Estado contra Lucas y adujeron, digamos, la corrupción, pero a que habían hecho fraude electoral. Es decir, había habido fraude. Ya no solo era el 74, 78, sino que en el 82 también habían hecho fraude. Entonces, en aquel gobierno de los militares se instituyó un Consejo de Estado para que en ese Consejo de Estado, que tenía representación de los diversos sectores y representación de los pueblos indígenas, se discutiera esas leyes políticas, es decir, para regresar al orden constitucional. Entonces, se discutió ahí la ley del Tribunal Supremo Electoral, la ley del Registro de Ciudadanos y la ley electoral. También, por aparte, sí se aprobó por parte del Ejecutivo una ley general de población, pero que no se discutió en el Consejo de Estado, digamos. El RENAP de ahora, digamos, en aquel entonces, que lo tuvieron que derogar porque la población consideró que eso era un control de población en manos de los militares. Entonces, pero la ley electoral, la ley del tribunal, la ley del registro de ciudadanos y la ley electoral sí surtieron efectos y fueron con la que se principió a organizar los partidos políticos para ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esas leyes tuvieron vigencia hasta que la constituyente, que fue convocada para elaborar la Constitución, la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, y la ley electoral, pues entonces la derogaron cuando emitieron la ley electoral. ¿Qué fue lo que se hizo en aquella oportunidad? Primero quisiera mencionar, en el Consejo de Estado, digamos,
quiénes fueron los que discutieron esta ley. El presidente de esa comisión política del Consejo de Estado era Jorge Serrano, que a su vez era el presidente del Consejo de Estado. Estaba el ingeniero Amílcar Burgos Solís, que prácticamente fue como el mayor ideólogo, digamos, de esa ley electoral. Estaba también el ingeniero Edgar Ponce Villela, que era de los vicepresidentes del Consejo de Estado. Estaba un maya chimalteco, que es Félix Arazúa Patzán, por parte de los pueblos indígenas. Estaba Juan Carlos Simons, es decir, que hemos conocido en la Nueva Derecha, así se pusieron ellos en su momento. Estuvo también el periodista Oscar Clemente Marroquín, que él estaba en nombre de la Asociación Nacional de Municipalidades. Estaba Carlos Enrique Rivera Ortiz, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, porque él ya era como secretario o algo así. El abogado César Augusto Toledo Peñate, el muñeco Toledo, que era en representación del FUR de aquella época. El periodista Héctor Romeo Lucas estaba en esa comisión. La licenciada Irma Raquel Zelaya, es decir, en nombre de las mujeres. El abogado Ernesto Viteri Echeverría. Estaba Celso Cesam Tecú, por parte de los achíes, digamos, de los maya achíes. El ingeniero Jorge Ernesto Fuentes Akeche, que iba en nombre del Ejecutivo, porque él había estado muy ligado a los jóvenes oficiales. Y diría yo que ese fue el grupo que conformaba la Comisión Política del Consejo de Estado que propusieron esas leyes políticas. Por supuesto, ahí las discutieron. Estaba, ¿quién me faltó acá? Carlos Armando Soto, digamos, que él estaba en nombre de la Universidad de San Carlos, que era decano de la Facultad de Medicina, que posteriormente fue ministro de Educación en tiempo de Vinicio. Entonces, ese grupo que en alguna medida había padecido lo que eran la falta de democracia al interno de los partidos, pero también los fraudes electorales. Entonces, ellos se preocuparon de poner una normativa que garantizara esto. Y como ya lo decía, esto lo presentaron en enero, estas leyes, en enero de 1983, y el 1 de febrero estaban discutiendo el tema de las juntas receptoras de votos, cómo se integraban y qué era su papel. Y desde ese momento, esas juntas, eso no lo ha cambiado la actual ley electoral. Sí, es que el tema es muy importante a la luz de lo que está pasando en Guatemala, porque resulta que la ley electoral, sus reformas, aunque las proponga la sociedad civil y aunque hayan muchos talleres, etcétera, pues quien decide es el Congreso, es decir, los partidos políticos. Y yo siento, igual que muchas personas creen que la ley electoral vigente se ha tocado demasiado y se ha puesto muy a conveniencia de los intereses de los partidos políticos y no los intereses del país. Entonces, por eso es que hay muchas falencias en los procesos electorales. Bueno, de hecho, digamos que toda esa reforma política tenía que ser tomada en cuenta por la Asamblea Nacional Constituyente, que a la final no solo hacíamos la Constitución, sino también la ley electoral. Y entonces se conformó la comisión redactora de la ley electoral en la Constitución, en la Constituyente. Y entonces ahí el que presidía era Alfonso Cabrera, ahí sí ya estábamos los partidos, ¿verdad? Estaba Antonio Arenales Forno por la UCN. Pero eran diputados. Diputados de la Constituyente. Bueno, la Constituyente. Diputados ya de la Constituyente que teníamos que redactar ya la nueva ley. Estaba Carlos González Quesada por parte del PNR. Estaba Rafael Arriaga por parte del PR. Y habíamos ahí pues una serie de otras gentes, digamos, interesados en el tema electoral, que fuimos parte, digamos, de todo eso está Richard Shaw, está García Sicabiza, el propio Mario Taracena, Octavio Herrera Sosa, que era un diputado ¿cómo se llama?, de Huehuetenango, pero también había lo que llamamos águilas descalzas, es decir, ahí estaba
Rudy Fuentes Sandoval, digamos, que había sido parte de los fraudes, digamos, en el tenebroso registro electoral de aquella época. Sí, sí. Estaba René Arenas por parte del PID, digamos, es decir, que... Entonces, pero, sin embargo, ahí hubo una buena discusión. ¿Qué fue lo primero que hicimos? A mí, en lo particular, me tocó recopilar qué era lo que había hecho el Consejo de Estado. Un poco por eso es que sé algo de qué fue lo que sucedió. Y entonces, ¿cómo armar esas 3 leyes, más el empadronamiento, más el tema de la ciudadanía, en una sola ley? Por eso es que la ley electoral tiene 4 libros, porque es una de cada una de esas leyes. Y dice libro primero, la ciudadanía, libro segundo, es decir, y así, porque había que ver cómo abarcábamos todo eso que se había hecho. Claro que ahí ya estaba también el interés de los partidos. Y entonces, por ejemplo, en la constituyente tuvimos un diputado que entró por un comité cívico electoral departamental. Nosotros ya en esta ley ya no dejamos que existieran los comités cívicos departamentales, sino que solo los partidos podíamos proponer diputados. Con Mauricio Quistán, él entró a la constituyente por la Organización Campesina de Acción Social, OCAS, así se llamaba. Y había habido otros 3 comités, uno aquí por la capital y otro por Zacapa, los Quinto de allá de Zacapa, Byron Quinto, me recuerdo que se propuso en un comité, pero no pudieron llegar. Pero Mauricio Quistán sí. Nosotros quitamos eso, es decir, para decirlo en resumen, era más democrática las leyes como se consideraron en el Consejo de Estado que ya como las hicimos nosotros, ya con interés partidario. Digo que anteriormente yo recuerdo que las elecciones de diputados y alcaldes se daban a la mitad del periodo de gobierno. Pero era para los alcaldes, digamos. Para los alcaldes y no se podían reelegir. Solo los diputados sí nos pusimos ahí que podíamos reelegir, pero los alcaldes no. Eso fue ya posterior. En un momento, digamos, en que Ramiro de León Carpio necesitaba ayuda de los alcaldes para hacer la depuración, les puso eso en la Constitución y les aumentó de 8 a 10% la asignación, lo sobornó, digamos, y por eso es que ahora los alcaldes ya nadie los quita de ahí, es decir, tienen recursos para perpetuarse, digamos, y quitarles la alcaldía no es así nada más, sino que lo diga Guatemala. Sí. Otra cosa que se ha planteado constantemente es el reeleccionismo de los diputados, que es ilimitado, indefinido. Entonces, yo no sé, por ejemplo, los acuerdos de paz proponían que solo fueran electos una segunda vez, que después podrían volver, pero dejando un periodo de por medio. Es que así era antes. Antes los diputados no se reelegían. Se podían reelegir, es decir, se podían optar al cargo, pero dejando pasar un periodo. Así era para los alcaldes también. Y eso era sano. Claro. Especialmente ahora, digamos, ¿sí? Una de las cosas fundamentales para ser diputado uno no tiene que ser contratista del Estado. Ahora casi todos son contratistas del Estado. Es decir, y entonces ese contratista del Estado tiene cómo perpetuarse. Sí, o sea que sea legislado a conveniencia, pues. Entonces esa es parte de las cosas que hay que reformar. Hay que reformar el tema de la reelección. Tiene que, si no vas a reformar la Constitución, por lo menos regular en la ley electoral qué requisitos tenés que tener para poder ser reelecto. Sí, algunos han propuesto incluso que se requiere una reforma constitucional, porque hay ciertas cosas que inciden mucho en los procesos electorales. Por ejemplo, el excesivo poder del Congreso para elegir a los órganos de poder. Prácticamente el Congreso nombra a todos los órganos de poder. Y tenemos el caso, por ejemplo, de los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia, que debieron entregar sus cargos en 2019 y la Constitución sí establece para ellos un periodo de 5 años, pero no dice que si el Congreso no los elige, pueden seguir a perpetuidad si se quiere. Sí, ahí se acude, digamos, a cuestiones de la ley ordinaria, del organismo judicial y todo, que no se puede crear lo que se llama vacatio legis. Es decir,
Entonces, prácticamente eso ha venido distorsionando todo nuestro sistema republicano y nuestra democracia y nuestro sistema electoral. Aún, digamos, yo me recuerdo cómo se elegían los síndicos y los concejales anteriormente. Y en alguna oportunidad lo he mencionado. Manuel Colón tenía, es decir, esa corporación de Manuel Colón tenía 15 cargos. Manuel Sol tenía 5 ahí. El alcalde, que era él, el síndico primero, que era Alfredo Balcells, el síndico segundo, el doctor Asturias, era de Alejandro Maldonado, el síndico tercero, Ramón García Estrani, era del Pato Tejada. Es decir, había representación de minorías. El concejal primero, por supuesto, que sustituye al alcalde, era el doctor Solórzano Núñez. El concejal segundo era Gudy Claudio Herrera, es decir, de la gente de Alejandro Maldonado, porque Alejandro había quedado en segundo lugar, sustituyendo a David Guerra Guzmán, que lo habían matado. Entonces, el concejal cuarto era de Manuel Panchón Orellana, el concejal octavo, Valerio Ibarra, que todavía escribe por ahí, y el concejal onceavo, que era don Guaito Escobar. Entonces, no entraban en bloque, sino que entraban de acuerdo a los cocientes, como dice el sistema DONT. Hasta eso está malo en la ley electoral. Sí. ¿Habrá posibilidad de que podamos tener una constituyente en los próximos 4 o 5 años, digamos, con el nuevo gobierno? Bueno, eso no habría que preguntar. Ellos tienen ahí en su plan de gobierno, en el 10º punto, un nuevo pacto social, le llaman a esos, en el caso de Semilla. Y tienen ahí un diálogo para el tema de reforma constitucional, pero va a depender de las circunstancias. Lo cierto es que sí se necesita, digamos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, en 1984-85, nosotros estábamos inmersos en una campaña electoral. Y entonces las instituciones republicanas que hicimos, la hicimos más por conveniencia que por convicción. Entonces nadie quería que hubiera un Congreso que se renovara por mitad, porque nadie quería que le cayera la chibolita. Y si me cae a mí solo desempeñar la mitad del periodo, no, mejor no lo ponemos. A pesar de que hubo críticas, es decir, el Congreso no debiera de elegirse con el presidente, es decir, ahí se cuelan un montón de gentes. Entonces, ese tipo de cosas son, es decir, la institucionalidad republicana es lo que más tiene que discutirse, y el sistema electoral, que es donde tenemos déficits democráticos enormes. Bueno, en Guatemala todos le tienen miedo a una reforma constitucional, pero sí se necesita una reforma constitucional. Por ejemplo, los gobernadores deberían de ser electos. Eso lo ha pedido todo el mundo también, que los gobernadores deberían de ser electos como son electos los diputados y los alcaldes. De hecho, la UCN lo propuso, pero hubo temores, digamos, por las costumbres, la costumbre política. Digamos, si sos opositor, el gobierno te trocea, como decimos. Entonces, ese tipo de cosas fue lo que hizo que no se pusiera la elección de gobernadores. Si sos de un partido opositor, no te dan plata, te bloquean, es decir, prácticamente el pueblo sufre. Eso fue lo que se pensó. Y en el tema de segunda vuelta, porque ahora hasta la segunda vuelta ya le han encontrado un modo, porque el piso, digamos, para ir a segunda vuelta poco a poco ha ido bajando. De hecho, Yamatei, es decir, no obtuvo ni el 14% de la votación y logró colarse para segunda vuelta. Ahorita mismo, como subió el voto, es decir, el voto nulo se cuenta ahora, es decir, entonces bajaron los porcentajes. Entonces ya es fácil que vos hagas números y decir, aquí me meto. Entonces, esa es una cosa. Quizá con la mejor intención, en 2016 dispusieron poner obligatorio que cada partido
lanzara candidato a presidente, porque si no lo cancelaban. Pero entonces lo que hizo fue fragmentar la oferta. Entonces la gente, ¿qué va a conocer en 3 meses a todos los candidatos que hay? Hoy fueron solo 23, pero pudieron haber sido 30. ¿Ah? Es decir, entonces, eso no ayuda. Pero Víctor Hugo, por ejemplo, la segunda vuelta es constitucional, ¿está en la Constitución o solo está en la ley electoral? No, está en la Constitución. Está en la Constitución. Está en la Constitución. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Eso no se puede modificar en la ley electoral porque está en la Constitución. Digamos, sí, para mí me ha parecido siempre absurdo eso que hay una segunda vuelta. Mira, pues lo que pasa es que antes, ¿cómo era? Primero, aquí solo ha habido 2 presidentes que han ganado en primera vuelta. Uno de ellos se llama Juan José Arevalo, el otro se llama Jacobo Arbenz, y se dice que en 1974 también Ríos Montt sacó el 53% de los votos. Sí. Pero como eso no se logró determinar porque se robaron las elecciones, entonces, ¿quién era el que resolvía antes? Los 2 primeros lugares van al Congreso y el Congreso decide. Sí. Entonces, pero eso siempre estuvo sujeto a las negociaciones que siempre hay en el Congreso. Entonces, por eso fue que en la Constituyente se pensó en ir a segunda vuelta. Los franceses llaman a eso balotage. Balotage quiere decir que no alcanzaste una mayoría suficiente. Entonces tenés que ir con los dos que fueron primeros. Entonces, pero fue una salida supuestamente más sana que el Congreso decidiera si no alcanzaba mayoría. Como que es algo impuesto por los europeos, eso de la segunda vuelta, porque en Estados Unidos no hay segunda vuelta, ni en México, ni en muchos países. Lo que pasa es que hay otro tipo de cuestiones, digamos. El asunto está en que es segunda vuelta cuando no sacas una mayoría absoluta. En otros países, con el 40% que saques y una diferencia de 10% sobre el segundo, ya te quedaste. Nosotros fuimos muy drásticos. Pero a propósito de lo europeo, el propio Estado nuestro es una copia de lo europeo, pues. Solo que a los Chapín, a la Torchix, como decimos. Europeos, dicen por ahí ahora. Bueno, pues muchas gracias a Víctor Hugo Godoy, nuestro invitado de este programa. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Recordemos que este programa lo pueden ver a través de la aplicación que pueden bajar en su teléfono, en su tablet, Más TV Guatemala. Y también en redes sociales, por supuesto, y quienes lo tengan en su televisión, en los municipios del departamento de Guatemala, especialmente, pues lo pueden ver en directo los días miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.